Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal y que os traigo hoy, bueno, pues un vídeo que tenía ya muchísimas ganas de traeros al canal, que es el unboxing de Ironheart y Nova. Tengo muchas ganas, muchas esperanzas en estos héroes, me parecen muy buenos por lo que he estado viendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer el unboxing de ambos héroes en el mismo vídeo y os haré una marca de tiempo cuando empiece el siguiente héroe, ¿no? Primero haremos uno, luego el otro. Empezaré por Ironheart. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya ha habido más unboxings y yo creo que a vosotros os va a ser más cómodo tener a ambos héroes en un mismo vídeo, aunque yo pierda visitas y pierda hacer un vídeo extra. Bueno, creo que os va a ser más cómodo, ¿vale? Si esto hubiese sido, no sé, con una semana de antelación, pues a lo mejor os haría un vídeo por separado de cada uno y os haría pues un poco así de crecimiento del hype poco a poco, ¿no? Pero en este caso yo creo que os va a ser más cómodo si os lo traigo a ambos en el mismo vídeo. Comentadme qué os parece lo de hacer en un mismo vídeo ambos packs, porque a partir de ahora sabéis que van a venir de dos en dos. Entonces, pues para cuando salgan Spider-Ham y SPDR, pues también lo tengo en cuenta. Y nada, tenemos aquí a Ironheart y Nova, son dos diseños de Michael Box, por cierto. Hay algo curioso con respecto a la salida de Michael Box. Vamos a empezar con Ironheart, simplemente les he quitado el plastiquillo, pero no se ha abierto. Em, pues algo interesante que me he dado cuenta es que ellos creo que trabajan 2 años vista. Entonces no sé hasta qué punto, a pesar de que sepamos, creo que esto era lo último que había diseñado Michael, ¿vale? No sé hasta qué punto seguiremos encontrándonos, pues a lo mejor de aquí a 2 años, diseños de Michael Box, ¿eh? O sea, no digo que sea malo, al contrario. Vale, tenemos por aquí esto dejo por aquí. Voy a abrir primero Ironheart porque como comenté en el vídeo de ayer en el que hablábamos de la mejora para los arácnidos, que ostras, cómo ha sentado en la comunidad, ha sentado muy mal. Yo os puedo comprender, entiendo que haya bastante desilusión con el tema. Todo el mundo esperaba un print and play, pero joa, la verdad es que no me esperaba que fuese tan unánime. De hecho, creo que es, no sé, no hay algo tan unánime desde Ronan, creo. Y visto los comentarios, habiendo leídos a todos, de verdad, como la carta vale también para aliados, no descarto que el día de mañana digan, mira, Fax, Print and Play y Spider-Woman y Spider-Man son Web Warriors y ya está, ¿vale? Y lo otro, pues lo sabes para aliados. ¿Es complicado que suceda? Sí, es muy complicado que suceda, pero ostras, viendo la respuesta de la comunidad, de verdad que no lo descarto. Bueno, voy a dejar esto por aquí. Vamos a ver el póster. Os abro primero Ironheart, os decía, porque voy a hacer la campaña de Cráneo Rojo con Ironheart. Vale, seguramente. Al menos el primer escenario es seguro. Y es que me gusta mucho lo que proponen estos dos héroes y me apetece darles tiempo, ¿vale? Y aprender con ellos. Y con Nova me voy a hacer los más buscados. El póster me encanta, la verdad, de los mejores que han hecho. Y nuevas reglas, carta de superhéroe y progreso, porque aquí tenemos la primera novedad de Ironheart, que viene con 3 progresos. Me encanta, es súper rolero esto, ir subiendo de nivel. Sabéis que yo he jugado a rol, soy Dungeon Master, y esto es algo que me encanta. Y nueva palabra clave requisito que ya conocíamos, y creo que nada más, sí que viene con liderazgo. Vale, y desarrollo adicional Caleb, eh, diseño y desarrollo Michael. Vale, vale, interesante. Vale, pues vamos a dejar esto por aquí y vamos a ir viendo al personaje, ¿no? Tenemos que sería, vamos a ver, porque tampoco me las conozco muy bien. Esta sería la 1, esta sería el 2 y este sería el 3. Vale, el tema con Ironheart yo creo que va a ser cuán rápido vas a poder ser o cuán rápida vas a poder ser para llegar al nivel 3, ¿no? Una vez que llegues al nivel 3, son tan potentes sus stats, no hay ningún héroe que sea 3-2-3, ni siquiera el 2, que es un 2-2-3, no hay ningún héroe que sea 2-2-3. Yo creo que vas a empezar a reventar bastante rápido. Entonces, si se consigue hacer un deck que llegue a Ironheart, pues a nivel 2 en el primer turno, por ejemplo, estás jugando con muchísima ventaja. Entonces, vamos a colocar aquí por costes. Sobrevolar la zona hay 2. Rayos de fotones. Yo no sé cómo.
cómo lo veis vosotros. Creo que el póster ahora queda un poco feo, lo voy a apartar. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo hasta que no coloco las cartas por costes, os juro, de verdad, os prometo que no soy capaz de visualizar las estrategias de los héroes. Es como que necesito ver el diseño por costes del héroe, ¿sabéis? Nueva y mejorada y 2. Escáner del sector, hay cartas que ni recuerdo. Héroes con recursos, que cada vez yo creo que son más comunes. Esto, bueno, lo voy a apartar también. Y ahora, coste 1, Ronnie Williams. La inteligencia artificial de Tony Stark. Aquí tenemos al bueno de Tony. Vale, mucho coste 2, por lo que estoy viendo. Y aquí ya empezaría las cartas de aspecto. Vale, pues tenemos aquí a Vigor. Sabéis que estos dos héroes son campeones, o sea que genial que nos vengan con aliados campeones. Esta trae a Vigor, creo que Nova trae a Miss Marvel. Mientras Vigor esté agotado, gana recurso, genera un recurso. ¡Ah! Aquí venía la carta de recurso genio. Genial, 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 genial. Vale, pues tenemos un apoyo, coste 1, ¿vale? Muy similar a, por ejemplo, a Miles, que también traía 2 apoyos en su caso, pero bueno, muy del estilo, ¿no? Es algo que estamos viendo muy a menudo, algo pues más o menos barato, con acción en alter ego y poco más, ¿no? Curas 2 de daño o pones contador. Realmente todas, creo que prácticamente todas te ponen contador de progreso, esta coloca contador de progreso, robas una carta. Me encantan los recursos que hacen más cosas además de dar el recurso. De verdad, creo que deberían tirar muy por ahí en ese sentido. Y vamos a ver una cosa. ¿Cuánto necesitas para pasarte a 6 contadores para pasar a la versión 2? 6 para la 3. Y luego por cada contador haces 2 de daño a un enemigo. Vale, interesante. Y como acción de alter ego tenemos que gastamos un recurso de ciencia, colocamos un contador. Vale, vale. O sea que es un recurso que incluso te lo puede dar el propio Vigor. Es interesante que los campeones no son como los guardianes, que hay que bajarlos solo cuando eres guardián. En este caso, no. Y eres campeón. Sin más, aquí eres campeón y aéreo y aquí eres campeón y aéreo. Uf. O sea, se vienen una de cartas para hacer decks rotísimos de aéreos que de verdad es una pasada, ¿eh? O sea, creo que el rasgo aéreo a partir de ahora va a ser de lo más roto que hay en el juego. Y creo que voy a ser capaz de demostrarlo en las campañas, ¿eh? Entonces, ahora tenemos 2 cartas que yo creo que van a intervención. Eso es, quita 3 de amenaza, coloca un contador de progreso sobre Ironheart. 2, si es el último. ¡Buf! Vale, muy buena, muy buena. Además, coste 2, súper barata. Inflige 4, coloca un contador. 2 si se derrota al enemigo. Bueno, 3 cartas. Bastante agresiva. Luego tenemos otro apoyo. Agota la inteligencia artificial de Tony. Mira las 2 primeras. Muy de Tony Stark esto. Añade una a tu mano y descarta la otra. Me encanta que empiecen a venir cartas que te filtran la mano. Además tengo que deciros una cosa, que estoy empezando a notar una diferencia bastante gorda. Sabéis que os lo digo siempre, ¿vale? Pero bueno, repito por si hay alguien nuevo. Yo vengo de Magic. Entonces en Magic normalmente jugamos con 60 cartas, que es lo mínimo. La diferencia que tienes del valor per se, de la acción de robar o de la acción de filtrar cartas en Marvel Champions, con diferencia de Magic, es abrumadora. O sea, en Magic, robar o filtrar cartas de tu mazo es buenísimo. Pues aquí, que solo tienes 40 cartas, es una locura de buena, ¿vale? O sea, que todas las cartas que nos permitan filtrar o robar para buscar precisamente esas cartas que queremos son buenísimas en Marvel Champions. Recibes 2 de vida. ¿Con cuánto empieza esta mujer? 10 de vida. Bueno, por lo que veo de stats, que es 1, 2, 3, el liderazgo le va a ir muy bien, porque vas a poder defenderte mientras montas mesa. Pero entiendo que va a ser un héroe que vaya late, ¿eh? O sea, te vas defendiendo, no vas comiendo mucho daño, tienes poca vida, o sea que te va a ir bien, te va a ir muy bien los repulsores y los retropropulsores, los repulsores, no sé si lo dije bien, los retropropulsores, que van a dar 2 y 2, o sea, te pones en 14. Siempre te mantienes en 10 de vida. Y esto haces daño igual a tu versión. Y esto quitas amenaza igual a tu versión. ¿Vale? Y nueva y mejorada, que nos dice elige X opciones siendo X igual al número de versiones. O sea, podrías elegir las 3. Vale, de esto me acuerdo. Preparar a Ironheart,
darle una carta de estado duro o buscar una carta de Ironheart y añadirla a tu mano. ¡Puah! Buah, al late puede ser de las más rotas del juego, ¿eh? El coste para jugar esta carta se reduce en X, siendo X igual al número de la versión. Hasta el final de la ronda, puedes mirar cualquier momento la primera carta del mazo de encuentros. ¿Le encontráis utilidad a esta carta? O sea, no la vas a querer jugar hasta que no te cueste 0 realmente. No creo que te gastes 3 en mirar. ¿Y por qué ibas a querer mirar la primera carta? O sea, puedes mirar en cualquier momento la primera carta del mazo de encuentros. Además, solo del mazo de encuentros, no te permite el tuyo. Que puede ser útil, pero es en circunstancias tan eh, circunstanciales que no, o sea, no creo que sea especialmente útil esta carta, ¿eh? No sé, a lo mejor es importante mientras vas creciendo de versiones, el saber qué carta se te viene. No lo sé, no lo sé, no le encuentro mucha utilidad de primeras al escáner, pero eso hasta que no lo juegues es el tipo de carta que hasta que no lo juegas no te das cuenta. Y Vigor me encanta, gente. O sea, es muy caro, es cierto, pero wow, wow. No, yo no soy banner, soy mejor. Tengo muchas ganas de que salga Vigor como campeón, perdón, como héroe. Y nada, tenemos aquí las cartas de aspecto que vienen con liderazgo. Vamos a verlas junto con las básicas hasta aquí, ¿vale? Bueno, tenemos la obligación, que es una obligación diferente, esto también me gusta mucho. Quita un contador de progreso de tu superhéroe. Me encanta que la penalicen precisamente lo que la caracteriza. Si no se ha quitado ningún contador, date a ti mismo una carta de encuentro boca abajo. Luego añade esta carta al mazo de encuentros y barájalo. Ostras, no se descarta esta, ¿eh? Me gusta, la verdad, me gusta mucho. Y luego viene por aquí la archienemiga Lucía Bombardas. Gobernar por la fuerza, la verdad no la conozco. Y no me gusta mucho spoilearme de los archienemigos, prefiero llevarme la sorpresa. Pero bueno, 4 criminal cibor élite. 4 de vida, 2 de planificación, aumento de 3, cuidado. O sea, esto es muy Michael, aumento de 3. Lucía Bombardas ha tomado el control de Latveria y no se tendrá ante nada con tal de dejar patente el poderío de esta nación. Latveria creo que es por UCM, creo que es donde tenía lugar todo el tema de ¿cómo se llama? De Ultron, ¿no? Juraría que sí. Vale, bueno, es la archienemiga. Eso, no me quiero spoilear mucho. Las cartas restantes no forman tal. Vale, lo tenemos aquí. Esto lo puedo dejar aquí para ir enmarcando la mesa con Ironheart. Y bueno, aquí tenemos campeones, ¿no? Que esto es algo que me encanta. Que vengan cartas de aspecto y conjunto de encuentros. La verdad, aquí tenemos a Sax. Seguramente lo utilice también, al menos en la primera partida, por probarlo. Vale. Lo voy a dejar por aquí, tampoco quiero spoilearme mucho. Y tenemos a Bomba, Avispa y Precisión. La verdad, esto me produce cierto debate. No sé vosotros qué vais a opinar. Por ejemplo, con los Web Warriors tenemos todos los guerreros araña que van a salir en el juego. Este primer año de guerreros araña, por decir de algún modo, van a estar todos en protección y en justicia. Y no vamos a tenerlos ni en agresividad ni en liderazgo. Creo que es mejor opción que repartir campeones en diferentes aspectos, la verdad. Porque así es como que no aprietas. Al final, si quieres ir a campeones en protección, solo tienes uno. Si quieres ir a liderazgo, solo tienes uno. Si quieres ir a agresividad, solo tienes uno. A lo mejor hubiese sido preferible que estuvieran todos en el mismo aspecto. No sé cuál le cuadraría mejor por lore ni nada por el estilo, ¿eh? Pero bueno, irán saliendo más campeones, supongo también. Y nada, y aquí sí que vienen un montón de campeones en liderazgo. Entonces, bueno, a lo mejor solo podemos jugarlo en liderazgo. Perdonar que es que no quiero machacarlas sin fundas, entonces las tengo que recoger un poco así. Voy a dejar esto, pues no sé, aquí por ejemplo. Y vamos a ver un poco cartas de liderazgo, que hay cosas que me gustan muchísimo. Agota a 9-9, elige un jugador hasta el final del turno. Personaje gana aéreo, ¿vale? Bueno, aquí vienen muchos aéreos, ¿no? Todos. De hecho, sí, son todos, juraría. Halcón, Joaquín Torres. Después de que Halcón ataque o intervenga, gasta un recurso de energía, prepara otro personaje campeón. Lo de gastar recursos me recuerda un poco a Visión, creo que era,
y al final creo que no lo acabas utilizando. Un coste 4 es demasiado caro. Patriota, vale, este no es aéreo. Después de que Patriota entre en juego, elige un personaje campeón. Ese personaje recibe +1 a sus atributos. Vale. Atacar con todo, agota tu héroe, inflige tanto daño a un enemigo como la suma total de puntuaciones. Vale. Vale. Y es un ataque. Intervención. Muy cara, ¿eh? Coste 3. Esto le vendría bien a Hulk. Vale, es lo mismo que en intervención, pero más cara. Moral elevada, vale, ya la conocemos. Centro y +D. Agota el centro y +D, elige un personaje. Bueno, quitas un contador de investigación, viene con 3. Elige un personaje, recibe +1 intervención en ataque hasta el final de la fase. Es un poco el centro médico, ¿no? De liderazgo. Centro y +D, ¿vale? Tiene sentido. Los recursos, perfecto. Agente 13, me parece genial que venga otra segunda Sharon Carter. Agente 13, muy buena carta para S.H.I.E.L.D. Al final vamos a poder hacer unos mazos de S.H.I.E.L.D., gente que vais a alucinar, ¿eh? De verdad. O sea, si vienen cada cosa, estoy de verdad súper contento con cómo se están perfilando los decks. Guardia Nevada, que esta ya la conocíamos, hay que elegir una de estas. Vale, a Vivian, que no me acaba de convencer mucho. Después de que Vivian entre en juego, elige un accesorio, un esbirro que no sea de élite, un plan secundario que no sea permanente. Y hasta el final de la ronda el texto de reglas impreso se trata como si estuviese en blanco. Claro, si no hay accesorio, si no hay esbirro y si no hay plan secundario, no te vale de mucho. O sea, si está empezando la partida, por ejemplo, bueno, no sé. Y luego tampoco es algo que quieras mantener mucho tiempo en mesa. El accesorio a lo mejor es donde más lo vas a utilizar, no sé. Adelante, campeones. Juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo campeón. Ningún personaje campeón que esté en juego podrá sufrir daño hasta el final de la ronda. Wow, esta carta sí que es full tribal de campeones, ¿eh? Me gusta. Ya sabéis que me encantan los decks tribales. Y luego tenemos aquí un Helitransporte. Bueno, carta nuevísima. Creo que no la conocéis ninguno de vosotros. Y tenemos aquí una mejora que me encanta para Spidey. Juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo genio. Creo que también lo tiene Bruce Banner. O sea que le vendría muy bien. Agota inventiva, generas un recurso de ciencia. Con esto el señor Peter Parker sigue aumentando sus capacidades de rampeo. Además solo por coste 2. Creo que es el único Avenger. Juraría, ¿no? A lo mejor Iron Man también podría. No lo sé, me resulta raro ahora que lo pienso que Iron Man no sea genio. Podría ser. Podría ser. No, una carta bastante interesante. El problema de esta carta es que si no te sale de primeras, incluso haciendo mulligan, el problema es que solo la vas a poder jugar como alter ego. Personajes como Spider-Man, que lo utilizaría, va a irse muy pocas veces a alter ego. Entonces, quizás aquí sí, porque solo tienes 10 de vida y mientras no tengas todo montado el chiringuito vas a ser un poco débil, entonces sí que te va a interesar irte más a alter egos, un poco como Miles, que va mucho a alter ego. Entonces sí que es posible que tengas más posibilidades de jugar inventiva, pero bueno, yo aún así una copia creo que se la metería a Peter Parker, ¿eh? Me parece carta interesante. Y nada, un poco yo creo que hasta aquí. Bueno, hay cosas de Ironheart que no voy a jugar, ¿vale? O sea, no voy a jugar 3 copias, solamente pondré una, entonces habrá ciertas variaciones. Quizás empecemos pues, con este mismo precom, variándole alguna cosilla, pues como puede ser la inventiva, y de lo demás a lo mejor me lo quedo, para ver un poco cómo funciona. Y nada, arrancaremos ya. Yo espero que si no es hoy, al menos mañana ya tengáis vídeo en el canal con partida de Ironheart, ¿vale? Y eso, empezaremos con la campaña de Cráneo Rojo. A ver, dejadme que no alíe por aquí. Aspecto, cartas básicas, cartas y ahora quiero poner la heroína. 3, 2, 1 y como siempre lo coloco, obligación y ahora la archienemiga, ¿vale? Y esto nos queda por aquí, ahora lo voy a sacar porque vamos a necesitar espacio para Nova. Y esto también lo voy a dejar fuera. Y entonces vamos ahora con el vídeo, bueno, con la parte del vídeo de Nova, ¿no? Vamos a abrir, aquí ahora os haría el corte, el marcador del tiempo para que podáis pasar directamente
a este momento. Estas cosas siempre se me dan fatal, sobre todo a las personas que no tenemos uñas. Fantasy Flight Games, deberías empezar a pensar en ese tipo de personas. Y esto está un poco dificilillo, ¿eh? No abre, el maldito no va. Ahora, vale. Vale, pues ya lo tenemos por aquí. Al señor Nova, que es un deck que me encanta, de verdad. Tienen algo muy característico estos dos héroes que podrían valer para combar, para hacer ciertos combos. Creo que sobre todo Nova, porque tiene algo muy interesante, que si consigues prepararlo con sus cartas, puede generar recursos, pues de muchísimos recursos a lo largo de un turno, ¿vale? Ahora lo veremos, ¿eh? Y además trae el aspecto de agresividad con cartas que precisamente te pueden generar recursos y pues como pegar más veces, ¿no? Y robar carta y seguir generando cosas. Y es algo que me interesa mucho para agresividad, porque como sabéis yo soy un poco, bueno, no sé cómo decirlo, crítico con agresividad. Me parece el peor aspecto hoy por hoy. El aspecto, bueno, quizás no el peor, pero sí el más débil en cuanto a controlar mesa, ¿no? Entonces, como a mí me gusta jugar controlero, jugar safe, jugar a perder el menor porcentaje de partidas posible, y eso, la mejor manera de hacerlo es controlando mesa, pues me parece que agresividad tendrían que inventar cosas para poder controlar de alguna manera ciertas cosas. Y aquí vienen ese tipo de cartas, que ahora vamos a ver. Y nada, aquí tenemos el póster, bastante interesante. No sé qué tiene por aquí, bien con agresividad. Palabra clave requisito, ya conocemos. Agregación de reglas, acumulación del estado duro. Esto debe ser por el conjunto de encuentros, ¿vale? Tenemos aquí a Michael Box y a Caleb como desarrollo adicional. ¿Vale? Genial. Bueno, pues apartamos el póster, lo dejo por aquí. Y vamos con el héroe Nova. Miss Marvel, costes 1. Bueno, ahora vamos a ir organizando todo mejor. El 2. Son un poco similares ahora muchos héroes en cuanto a... Yo creo que se han dado cuenta de eso, ¿no? De que hay ciertas cosas que no pueden faltar. Cartas que intervengan y cartas que hagan daño, ¿no? Tener ciertos eventos que te permitan cada poco intervenir de un modo u otro en partida es importante. Más allá de que luego tú le quieras dar una personalidad al héroe. Y aquí tenemos cartas también muy, muy interesantes. Recursos. Como veis, ahora todos traen cierto recurso temático con el héroe. Es algo que me gusta mucho. Y bueno, no tenemos coste 4, lo cual me encanta. Ya sabéis que yo soy muy fan de costes bajos. Y nada, tenemos aquí a Nova, que lo bueno de Nova también es que gana aéreo desde el primer turno, porque te puedes buscar el casco con esta, ¿no? Gastando un recurso, coges el casco y de hecho si el recurso que gastas es universal ya lo pones en juego. Viene con recursos universales, no cuenta para el tamaño de tu mano. Y estos son el tipo de cosas que iremos viendo, ¿no? O sea, esto no cuenta para el tamaño de tu mano, entonces tienes un recurso más. El casco genera un recurso, se prepara cuando Nova se agota, entonces generas otro recurso. Liberar la fuerza Nova, cada vez que derrotes enemigo o plan, preparas a Nova, robas carta, entonces es como una especie de héroe de combo, de héroe de oleada, realmente. Es como si Michael cogiera el concepto de oleada y se lo aplicara a un héroe, porque ¿sabes lo que le gusta a Michael las oleadas? Porque es como que haces una cosa, si la finiquitas te permite reiniciar un poquillo, robas una carta, te preparas y haces otra cosa. Entonces, en ese sentido, tiene cosas muy interesantes Nova y también con el peligro de que acaben rompiéndose. Porque, claro, si juegas, por ejemplo, con las cartas de protección, la de que las jugamos con el deck de Doctor Extraño, la de vigilancia constante, creo que es, y la de lo que no te mata, que te preparan al héroe, entonces vuelves a pegar, vuelves a hacer cosas, esas propias cartas ya te permiten hacer cosas, vigilancia constante quita 3 de amenaza, entonces con liberar la fuerza nova puedes acabar reventando, ¿eh? Puedes acabar haciendo cosas muy, muy converas y muy chulas. Esto es para evitar daño, ¿vale? Esto, bueno, por un coste que evites 3 de daño y además inflinjas 3 de daño. ¡Puf! Y bueno, viene todo condicionado a que puedas jugar recursos universales. Solo tenemos estos dos en el héroe. De hecho, creo que los aliados de los héroes suelen tener recurso universal. En este caso te lo dificultan porque solo es de fuerza.
Pero bueno, y nada, ¿no? Aquí tenemos lo que os he dicho. 3 de intervención. Me gustan los héroes que traen 3 de intervención. 2 a veces se me queda un poco corto. Que solo es eso, ¿no? Solo te cuesta un recurso si es todo con universales. No sé hasta qué punto con Nova puede ser interesante la carta esta que era chustera hasta ahora, que es la de que te mantiene un recurso universal en mesa, costando 1. O sea, realmente lo que te hace es filtrar el tipo de recurso. A lo mejor es útil, a lo mejor la podemos probar en la campaña. Y esta por 1, un recurso universal, aunque cueste 2, podrías jugarla solo por 1, haces 4 de daño, lo cual es otra auténtica barbaridad, ¿no? O sea que si lo tienes muy optimizado, el deck, en cuanto a recursos, puede reventar muy duro, con Nova. Acción, agota a Jesse Alexander, coge una copia de Conexión del Mundo Mente, que es esta, y la añades a tu mazo. Bueno, esto está muy bien también. Pasaba un poco con Gwen, creo, alguna habilidad que tenía de alter ego, que, te cogías lo del multiverso, te cogías su propio recurso y lo volvías a meter en el mazo, ¿no? Muy bien, muy bien. Me gustan mucho las mecánicas con los recursos, que los puedan volver a meter en el mazo, que están surgiendo ahora, ¿no? Vale, pues vamos a ver ahora, pues como hicimos antes, obligación, tenemos por aquí, también es diferente. Mientras esta carta esté en juego, el casco de Supernova no podrá prepararse. Agota, Sam Alexander retira de la partida el peso del mundo. Vale. Vale, guay. Me gustan mucho los colores, ¿eh? Y tenemos aquí al archienemigo. Que comience la guerra. No sé quién es. Emprende guerras. Ni idea. Un Chitauri. Un Chitauri. Bueno, esto viene genial, ¿eh? Para los más buscados. Me gusta. Me gusta. Ya os digo, no me quiero spoilear mucho. Y ahora estas cartas que, bueno, ya no pertenecen a Nova, ¿no? Y pues lo que os decía, ¿no? Vienen cosas de aéreo que va a hacer que sea un rasgo realmente fuerte. Después de que tu héroe intervenga, quita 3 de amenaza a un plan. Interesante. Muy interesante. Muy interesante esta carta. Altitud ventajosa. Cuando empiece tu turno, descarta esta carta. Esta no me gusta nada, ¿eh? Porque solo te reduce en 1 el daño. Solo se puede jugar si tienes aéreo y además te obliga a descartar. No sé, no me parece muy útil. Y luego aquí tenemos, bueno, pues a Armadillo, que me parece también bastante interesante para jugar con... De hecho, a lo mejor creo que juego... ¿Cuál era el módulo que venía aquí? No lo tengo, no sé dónde lo puse. Aquí. Porque Armadillo parece como más terrenal, ¿no? Igual juego Armadillo en cráneo rojo, pero este también es bastante terrenal, por lo que parece, el Zax este. Porque no sé hasta qué punto Armadillo es un poco cósmico para jugarlo en campaña de... Me gusta jugar tematizado, gente. Bueno, le daremos una vuelta. Lo meteré seguramente, en campaña, quiero probarlo, aunque me parece bastante duro. Y bueno, vamos ahora con las cartas de aspecto y lo que os decía, me gusta mucho lo que se viene aquí, ¿vale? Bueno, otro campeón en agresividad, genial, seguramente le meta el otro que viene con Ironheart para probar a Nova. La por ellos también, una carta que no conocemos de nada. Bueno, cosas interesantes y cosas que os digo que van a potenciar mucho de este pack agresividad. Recursos, gente, recursos. Muchas veces yo cuando juego agresividad siento que podría hacer más cosas, pero siempre me faltan recursos. Además, muchas veces los personajes a los que les va bien la agresividad son personajes de mano 4. Entonces, este tipo de cosas vienen muy bien. Por ejemplo, Langosta. Después de que Langosta entre en juego, coge una carta de agresividad de tu pila de descartes y la añades a tu mano, ¿vale? Entonces, pues es eso, ¿no? Juegas esto, te cuesta 2, pero ya una carta ya vuelve a tu mano, ¿no? Del descarte. Entonces, pues ahí ya tienes... esto es después de que Langosta entre en juego, o sea que la puedes pagar y una de las cartas con las que lo has pagado te la puedes devolver, como podría ser un por ellos, ¿no? Evento de agresividad, rojo, no tiene que ser ataque ni nada por el estilo, podría ser un por ellos. Entonces es eso, ¿no? Te pones algo en mesa, un cuerpo en mesa, puedes atacar de 1, por ejemplo, te robas una carta, solo te ha costado 1, está bien, está muy bien. Después de que tu héroe ataque, haz 4 a un enemigo. Esto es un poco lo mismo, te pone un condicionante, pero te lo pone muy barato para el daño que hace, ¿no? Aéreo también. Ojo con los aéreos que se desmadran, ¿eh?
Bueno, la por ellos no la comento porque ya la conocéis. Sin cuartel, otra carta también. Tiene el requisito, pero hace 4 de daño a un enemigo. Por cada carta, bueno, daño sobrante. Inflige a ese enemigo, bueno, que se ha infligido mediante el ataque. Descartas la primera carta de la parte superior de tu mazo y añade a tu mano todas las cartas de agresividad que se descarten de este modo. Entonces tú puedes hacer 4 a un esbirro, por ejemplo, te lo quitas de delante, pues no sé, daño sobrante 2, por ejemplo, pues descartas 2, las que haya agresividad te las pones en tu mano. O sea que me encanta. Me encanta que entre esta y la que cuando se juega de primera te vuelva a tu mano y demás, estamos empezando a generar muchas cartas que a lo mejor con agresividad no tenemos muchas cartas en mano, pero sí que podemos ir haciendo que vuelvan a nuestra mano, que cojamos del descarte, que descartemos y robemos, ¿vale? Entonces, si jugamos bien este mazo, si jugamos optimizando cada jugada, primero esto, luego esto, podemos acabar haciendo mucho más de lo que parece. Y lo digo, especialmente bueno, hago hincapié en esto porque es lo que os digo, ¿eh? Normalmente los héroes que van bien en agresividad tienen mano 4, como puede ser Hulk, como puede ser Thor. Entonces que haya este tipo de cartas yo creo que les va a venir bastante bien. Inflige 2 a un enemigo, si este ataque derrota a un enemigo, inflige 2 a otro enemigo. Esto es lo mismo, es una generación de recursos diferente, ¿no? Que si derrotas haces 2 a otro. Para esbirros va muy bien, por ejemplo, para la estrategia de esbirros. Y a lo mejor da un poco menos de miedo en solo meterte en más de un esbirro en mesa. Este es la típica carta que solo voy a meter una copia, ¿vale? Porque bueno, después de que juegues un evento de ataque, agota esta carta, tu héroe recibe +1 hasta el final de la fase. Entonces, pues no sé, me parece un poco absurdo tener 3 de estas, ¿no? Podrías tenerlas, y jugar varios eventos, y entonces por cada evento, no sé. Yo creo que es un poco abusivo meter las 3. Lo estudiaré, ¿eh? Lo veremos. Y técnica depurada, que hay 3 copias también, wow. Requisito 2 de ciencia. Un poco complicado pagar 2 de ciencia en agresividad. Casi todas vienen con recurso de fuerza, creo recordar. Cuando juegues un ataque de agresividad, esto es una mejora. Pensé que era un evento. Si has pagado su coste usando un recurso de ciencia, la cantidad de daño que inflige ese evento aumenta en tantos puntos como su coste impreso. Ojo, ¿eh? Bueno, de esta también, máximo una por jugador, ¿no? De esta no tiene sentido meter 2, pero de esta voy a meter una seguro. Esto es muy duro, ¿eh? Muy duro. Wow. Moon Girl, que esta es una carta que también te puedes jugar con Peter Parker, porque tiene el rasgo genio. Aunque esta quizás vaya mejor para Ironheart, a lo mejor se la pongo al precon de Ironheart. Juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo campeón o genio, porque juraría que Nova solo es civil, ¿no? Eso es, solo es civil. Bueno, ya lo he comentado cuando se salieran los spoilers, pero quiero también decirlo en este vídeo. Me encantan las ilustraciones de ambos héroes, me parece que están súper chulas. Después de que juegues a Mungel desde tu mano, roba una carta por cada recurso de ciencia que hayas usado para pagar su coste. Se podría hacer un tribal de genio. Empiezan a salir cosas interesantes. Muy centrado en recursos de ciencia. Héroe sin capa. Mientras tu héroe tenga el rasgo civil, esta carta podrá gastarse en beneficio de cualquier jugador y gana el texto de reglas. Respuesta: después de que gastes una carta en beneficio de un jugador, cura 1 de daño al superhéroe de ese jugador. Es un recurso universal, pero tampoco es gran cosa. Tienes que estar en alter ego, ya sabéis que en alter ego echamos poco tiempo, pero bueno, tiene 10 de vida. Yo creo que está empezando a experimentar con el rollo de hacer cosas que vayan bien en alter ego y por eso ponen menos vida, para que puedas estar cambiando más dinámicamente. Ojalá se potencie el tema del alter ego. Y por último, tenemos aquí el búnker móvil de los campeones, que seguramente esta carta tendré que irla intercambiando para jugar las campañas con uno y con otro. Acción de héroe: agota el búnker móvil de los campeones, elija un superhéroe que tenga el rasgo campeón. El jugador que controle ese superhéroe puede robar 2 cartas y luego descartar 2 cartas. Bueno, lo que os dije al principio del vídeo con Ironheart, ¿no? Que filtrar en Marvel Champions es increíblemente importante, es muy bueno. Al final estás buscando las cartas que más quieres. De hecho, esta carta seguramente va mejor para Ironheart que para Nova, por el hecho de que en realidad lo que creo que Ironheart va más a la defensiva, ¿no? Y puede ir planteando las cosas con más calma. Entonces puede irse filtrando, bueno, no sé, puede irse buscando las mejores que le dan vida.
O sea, aún así lo usaré para los dos. Y nada, un poco el vídeo hasta aquí, un poco aquí vais a tener los dos héroes de unboxing y un poco analizados. Y pues hoy mismo, a ver si puedo, yo os traigo la primera partida con cada uno de ellos y ya a partir de la semana que viene pues ya le vamos dando con más calma, ¿vale? Y ya, pero bueno, ahora quiero matarme el hype, de verdad, tengo muchas ganas de probarlos, de jugarlos, de enfundarlos y nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos. Chao.